Bueno, como hemos comentado anteriormente, es muy importante tener bien identificadas las muestras con sus correspondientes etiquetas, con lo que estaba comentando antes. Estas, por ejemplo, tienen doble tapón y encima pues tienen protección de celo para que por el camino pues, no se grame la muestra. Y una vez preparada y conservada y almacenada adecuadamente, pues tenemos que preparar una relación de captaciones para enviarlo al laboratorio. Es importante, aparte del número de identificación de la muestra, de tipo del nombre de captación, término o la localización en la zona donde se ha tomado, pues el código interno del organismo que a lo mejor tiene codificada de alguna manera común un organismo pues de cuenca o de aguas subterráneas o lo que sea, que coincide con la muestra que hemos elegido para observar nuestra zona minera, pues conviene también tener un código, enterarse de un código común de este tipo de muestra, pues esto nos facilitará también en el futuro tener un historial de este punto de muestreo. Lo importante también es indicar la fecha de muestreo y la fecha de entrega. En algunos casos pues vemos que es el mismo día, como en este caso se trataba de un sondeo en una zona pues, degradada medioambientalmente con industria, y convenía pues, entregarlo con una conductividad elevada, convenía entregarlo al laboratorio el mismo día, y aquí vemos pues, que ha habido retraso de la entrega por alguna razón. Se suele enviar cuanto antes al laboratorio, pero no siempre es posible el mismo día. Es importante, este dato que vemos aquí, la conductividad, es importante. Incluso en el propio laboratorio siempre nos indican que pongamos este dato, porque digamos que para ellos también es una primera característica que para preparar todo la línea de su trabajo, pues quieren, por lo menos en los laboratorios que he trabajado, que quieren tener este dato especificado. Aparte que cuando vamos al campo y tomemos sus notas en el cuaderno, notas detalladas de cómo se tomaron las muestras, todas las observaciones, pues es importante que cada punto para cada punto se realice la ficha de campo. Aquí tengo unas muestras para algunas fichas que pueden ser de mil maneras, pueden ser realizadas de mil maneras, pero bueno, poco la idea de tenerlos, bueno, pues el código, por ejemplo, siempre estos puntos de muestreo o son de particulares o pertenecen ya a alguna red o de algún organismo, pues lo que hemos comentado antes, que conviene apuntar este código. Bueno, el tipo, si es el pozo, galería, o el tipo de la captación, el lugar o municipio. Es también importante tener las coordenadas si es galería, pues en Bocamina, en el frente de alguna mina, o de la profundidad del pozo. Bueno, masa de agua, en este caso pues esto es preparado para condiciones de Europa, entonces habla de masas de agua, bueno, de acuífero que pertenece esta muestra, comarca hidráulica, sector, esto se puede especificar más. Bueno,
la situación en el mapa, los puntos, o sea, incluso tener un sitio para correspondientes fotos, si tiene esto nos puede facilitar, porque una vez que hemos ido al campo y hemos hecho una o dos, pues lo vamos a recordar, pero cuando hemos hecho 1000, pues digamos que recordar algunos detalles de 1000 pues nos facilita tener estos datos de fotografía, o incluso pues la precisión del aparato de foto pues nos puede facilitar el trabajo de apuntar directamente pues el contador para tener volúmenes de agua en el momento que hemos ido a muestrear este pozo. Bueno, información administrativa en el registro de aguas, en el organismo, a quien revisa o quien se apoya en esta captación para tener un punto de comprobación de datos hidrogeológicos. Datos piezométricos, esto ya sería pues por ejemplo, en caso de pozos, pues sería profundidad de agua, cota de nivel, o cota de nivel estático o dinámico. Bueno, como para completar la ficha, pues tenemos instalaciones de contador, características, pues esto es importante porque muchas veces podemos tener un historial de volúmenes, siempre y cuando pues los responsables de esta captación no han cambiado el tipo el contador. Por eso también es importante pues, apuntar marca, el número, pues así sabremos también si durante pues, el tiempo que nos ha analizado los datos en este punto pues ha habido cambio del contador, y si no ha habido pues tenemos la referencia del año anterior o en las fechas anteriores, y podemos digamos compararlo con las medidas anteriores y no depender de la información facilitada por los propietarios, sino una información independiente a través del contador. Muchas veces esta es información importante. Bueno, observaciones, es un poco como modelo orientativo de cómo podría ser. Este sería otro modelo, esto sería, bueno, también plano de situación, de localización, ortofoto y el plano más con más detalle. Aquí pues es otro tipo de ficha de campo, pero bueno, lo quería traer aquí y enseñar que ahí ya depende de cada uno, salvo que exista alguna ley que lo exija hacerlo de una u otra manera. Como les decía, que hay diferentes tipos de la ficha, depende de cada ley en cada región, en cada país. Pero bueno, este es un ejemplo que aquí tenemos, pues también a veces conviene añadir pues plano de situación geológica. Bueno, aquí tenemos la ubicación de varias captaciones que se han tomado los datos. También, bueno, en este caso se trataba de aguas de aguas con denominación minero-medicinal. Estas por ley están obligadas de tener un perímetro de protección, perímetro cualitativo o cuantitativo, y en este caso pues bueno, se ha borrado los datos, pero que vean que ahí en la ficha pues era importante añadir estos datos. Cada una tenía diferentes parámetros, entonces hay varias opciones en una ficha concreta, pues de perímetros de protección de estas aguas. Y finalmente la parte para hidroquímica.
bueno, pues composición físico-química, fundamentalmente pues los iones principales, cationes principales, aniones, conductividad, temperatura, pH del laboratorio, o sea, dureza, o sea, unos datos fundamentales para tenerlo organizado y estructurado en una ficha técnica. Bueno, ya una vez hemos ido al campo, lo hemos mandado las muestras al laboratorio, hemos recibido las muestras, hemos recibido, perdona, los resultados. Una vez que se dispone de los resultados, es importante, es un paso fundamental que nosotros lo analicemos, porque en principio pues el laboratorio debe verificar una serie de valores, pero no siempre es así, y además deberíamos hacer esta valoración por nosotros mismos para, digamos, comprobar e incluso luego discutir con el laboratorio los resultados que hemos obtenido. En primer caso, debe verificarse que la suma de MIDI equivalentes de cationes es igual a la suma de MIDI equivalentes de aniones. Luego en el taller lo vamos a ver con más detalle y vamos a ensayar estas verificaciones del laboratorio, pero aquí pondremos unas fórmulas que nos permiten pues, calcular el error de un análisis. Este error en porcentaje es la fórmula, se presenta en el valor de la constante K es en una biografía se utiliza como K igual a 100 y en otra, en los libros, por ejemplo, de temas relacionados con que sirven de base, por ejemplo en España lo utilizan con K igual a 200. Es ver en cada caso, bueno, que con 200 tenemos más protección de calidad del agua. También decirles que para conductividades eléctricas menores de 2000 microsiemens en centímetro se puede contrastar los resultados del balance iónico a través de la siguiente expresión, que suma de las cationes equivalentes dividido entre el litro tiene que estar igual a suma de aniones también en la misma unidad, y es igual a la conductividad eléctrica por 100. En otros libros también, como no siempre la suma de cationes es igual a la de aniones, pues se hace una media, y esta media dividida entre 2 pues se utiliza para hallar la conductividad eléctrica en caso que no disponemos de este dato. Para comprobar que el error así hallado es aceptable o no, tenemos que tener en cuenta el valor del error resultante y el valor de la conductividad eléctrica de agua. Aquí tenemos esta tabla recopilada de los libros de hidroquímica, en este caso, de hidrogeología, donde pues, nos orienta de error admisible en función de conductividad eléctrica. Una vez que tengamos el dato de error admisible, pues podemos decir que el análisis ha sido efectuado, es aceptable, o su aceptación es moderada, o ha pasado alguna
procedimiento, un proceso interno que ha provocado que el análisis pues, no se puede aceptar por tener un error demasiado alto. Bueno, hemos hablado de error, de análisis, y en algunos casos pues nos hablan, en vez de error, aquí tenemos un ejemplo de un análisis ya recibido desde el laboratorio, y resulta que estamos comprobando y no tenemos error sino fiabilidad. En este caso pues sería 100 menos el error, o sea, el error 7,9%. Que son diferentes maneras. Luego en el taller vamos a recalcular esta analítica y vamos a calcular el error, la fiabilidad durante el taller. Bueno, pues aquí es otro informe de análisis, también un ejemplo. Se trata pues, de análisis realizado en un laboratorio que tiene sistemas de gestión de calidad, que cuenta con ISO 9001, y resulta que estos son los resultados. Pues como vemos, nos dan suma de aniones, suma de cationes, y no nos dicen el error. Entonces lo vamos a calcular también en el taller, pero quiero que vean un poco pues que no siempre debería ser así, que en cada analítica nos dan los resultados como mandan los libros, como mandan las normas, y la realidad pues muchas veces pues tenemos que tener estos conocimientos para calcular el error, para manejar este informe de análisis pues por nosotros mismos, ¿no? Bueno, una vez que el laboratorio nos ha facilitado la información, hemos calculado el error, ya disponemos, lo tenemos en el papel, la muestra, pues es muy conveniente de introducir este dato en una base de datos. Una base de datos, en este caso he traído también como una muestra, es para unas masas de Tenerife, que se ha realizado existe una red de muestreo que hemos hablado anteriormente, y a efectos de tener todos los datos bien organizados, porque muchas veces ya depende de cada consultor, de cada persona, de su manera de trabajo, pero es conveniente tenerlo organizado e incluso repetir, introducir los datos del papel del laboratorio, porque podemos también pedir al laboratorio que nos dé los resultados en una hoja Excel, pero como hemos visto anteriormente, pues cada uno tiene su formato, nosotros tenemos otro, y realmente en práctica realmente tenemos datos sobre el papel que lo valoramos, y luego en la base de datos, tal como lo estoy mostrando en esta diapositiva, pues tenemos que tener los campos para que se introduce directamente, otros que lo podemos calcular, porque por ejemplo en esta primera analítica hemos visto que en cationes y aniones nos dan el mismo laboratorio resultados en miligramos en litro y miliequivalentes litro. Aquí en esta analítica vemos que se han expresado los parámetros en dos unidades, miligramos litro y miliequivalentes litro,
para cationes y también para aniones, pero en la siguiente análisis vemos que solamente el laboratorio nos ha mandado los resultados en unidades de miligramo litro. Entonces, en una base de datos que nosotros estamos organizando, pues conviene pues, tener varias unidades y tener ya todo organizado, pues ya tener los aniones, ya la hoja de cálculo organizada para que automáticamente pues obtenemos una vez introducidos miligramos, que sería lo mismo que ppm, miligramos litro, que sería, pues ya tenemos introducidos del laboratorio, esto lo podemos calcular. Cationes también ya el laboratorio nos facilita estos valores, esto podemos calcular. Cationes pues 48, sí, esto es el mismo 48 y 48, o sea que esto es calculado. Luego podemos calcular porcentaje, en el taller lo vamos a ver con detalle, solamente ahora mostrarles pues el procedimiento de organizar la base de datos y finalmente relaciones iónicas y algunos parámetros del SAR, bueno, el error que también aquí se puede programar y producir ya como el dato pues, importante, porque esto nos certifica la validez de una analítica. Aquí quisiera decir que esta base de datos es cómoda, es práctica, pero también depende de cómo vamos a querer aprovechar. Esta está en el Excel y siempre hay un riesgo. Si hay un grupo de personas que lo va a utilizar, esta base de datos, pues les aconsejaría disponer de otra base, por ejemplo en Access, que siempre digamos que una persona no puede accidentalmente cambiar algún dato, o sea que si es una base oficial con datos históricos o lo que sea, pues conviene de tenerla como más segura si la están aprovechando muchas personas, que siempre está así y no puede estar modificada. Esta que estoy enseñando en Excel es práctica, pero cuando ya tenemos un número importante de datos, de cálculos, pues conviene de pensar en la misma base en un programa pues, específico. Lo que estaba comentando, ¿no? de informatización de los datos, de tener pues, varios modelos de ficha donde se introduce los datos. Muchas veces lo normal es introducir estos datos en el gabinete, pero también es imprescindible en el campo disponer del ordenador para ver el comportamiento sobre la marcha de algunos dibujos de comportamiento de los iones durante una prueba de aforo, de calidad de agua, según los parámetros que vamos tomando. Entonces, un poco la aplicación práctica de técnicas de muestreo, pues le quiero transmitir la experiencia que muchas veces a todos los aparatos que hemos mencionado de medir las muestras in situ, que si todos los parámetros, yo creo que en el siguiente capítulo vamos a hablar con más detalle, pero aparte de todos estos casos, pues hay que añadir con más frecuencia pues el ordenador portátil, pues para sobre
la marcha ver los resultados. De todas formas, ya en los aparatos cada vez hay más de estos que, unidos a través de data logger con los ordenadores, o sea que hay donde elegir los aparatos para manejarse bien en el campo. Ya tenemos los datos organizados en el ordenador, lo tenemos analizados desde el punto de vista si tiene error, si la podemos tener en cuenta de una forma seria o que la tenemos que deshacer y reclamar al laboratorio, hablar al laboratorio por qué motivo ha sido este error que ha podido pasar y todo esto. O sea, cuando ya tenemos trabajada la hoja de cálculo donde hemos metido todas las analíticas, pues como ven aquí es muy difícil de decir alguna cosa al final de todo lo que hemos hecho, ¿no? Sí, grandes números y bueno, y si quiero saber alguna cosa de la muestra 1, pues sí tiene conductividad, bueno, en la tabla, en esta columna B, pues bueno, pues es agua con la conductividad 700 y esta es más la conductividad más elevada y esta tiene 1500, pero claro, para comparar estas analíticas y saber alguna cosa más, pues es importante de hacer representaciones gráficas. Hay diferentes diagramas que sirven, que están en la bibliografía y que sirven para visualizar estos datos que hemos obtenido en una red de muestreo durante una campaña de muestreo. Pues cabe mencionar aquí pues, diagrama de Piper, diagrama de Scheller-Berkalow, de Steve. Suele utilizarse más, hay dos de Steve, uno de Steve y otro de Steve modificado. Se suele utilizar con más frecuencia el Steve modificado. También diagramas de barras de Collins, diagramas circulares en dos ejes, en X y Y. Quería también comentar de diagramas Shtukariev-Pikwanski. Estas primeras, bueno, son importantes para temas de acuíferos, bueno, todos son para acuíferos, pero este último se suele utilizar con frecuencia en Polonia, en Rusia, en temas relacionados con minas. Entonces, si alguna vez, por alguna circunstancia, tienen que pues, tener el conocimiento o comparar algunas analíticas, pues quisiera aquí explicarles cómo es este diagrama, cómo se interpreta, qué consiste sus claves de entendimiento.